Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Le saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 18 de julio del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos nutramos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Nuestro Señor Jesucristo nos da una recomendación muy importante y esencial para todos los cristianos, especialmente para ustedes y para mí, mis amados hermanos y hermanas que me escuchan. En San Mateo 4:4 donde nos dice el Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nos viene a recordar lo que ya estaba escrito en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Con eso nos dice que nosotros debemos de alimentarnos de la palabra del Señor diariamente, no cuando a mí me nazca, no cuando a mí me plazca, no cuando me dé el gusto o no de alimentarme, sino siempre. La palabra de Dios junto con la oración es nuestro alimento espiritual diario. Por eso hoy estamos reunidos a meditar la palabra del Señor, que en Hebreos 4:12 nos dice es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que ella pueda resistirla. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Así sea. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se lo digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo? No, bajarás hasta donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que a ustedes. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que se encuentren. Gracias por estar presente para juntos alimentarnos de la palabra del Señor, que hoy nos viene a hablar el Señor a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Así que vamos a hacer lo que dice allá en Josué capítulo 1, versículo 8. Nos dice: lee, relee, medita día y noche lo que está escrito en este libro, para que puedas así cumplir y tener éxito. En el versículo 20, hoy estamos meditando San Mateo capítulo 11, del versículo 20 al 24. Los que tienen la Biblia conmigo pueden seguir. San Mateo capítulo 11, versículo del 20 al 24. Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de milagros, porque no se habían arrepentido. Entonces hoy el Señor Jesús viene a llamarnos la atención. El Señor Jesús está hoy reclamando, está
reclamando a las ciudades donde él había hecho la mayor parte de milagros, pero la gente seguía así con la misma actitud, no se habían convertido. A veces nosotros, a pesar de que percibimos los milagros del Señor cada día, nosotros seguimos viviendo la vida como si fuera la vida nuestra. Es mi vida, hay que gozar mi vida, es mi cuerpo, yo que no hago lo que yo quiero. Totalmente erróneo. Dios es el autor de la vida y nuestro cuerpo no es nuestro. Primera de Corintios 3:16, no saben que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cualquiera que destruye ese templo, Dios le destruirá a él. Entonces, por ejemplo, por aquí empecemos a las personas que le gusta hacerse tatuajes, que no está bien, Deuteronomio 19:28, no te harás tatuajes en tu cuerpo. A las personas que le gusta destruir el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, con el alcohol, con las drogas y otras cosas que le hacen mal al cuerpo. Por ahí empecemos. El Señor es el autor de nuestra vida. Nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo. Cualquiera que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él, nos dice en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 16 al 17. Y cada día nosotros vemos los milagros que el Señor realiza en nuestra vida. No crean que nosotros hoy estamos aquí escuchando el Evangelio del día porque somos muy hermosos o elegantes. Eso es gracias a la misericordia del Señor. Allá en el Salmo 103 del versículo 8 al 10 nos dice que Dios es lleno de misericordia, lento, lento a la cólera, que no nos mira a nosotros conforme se merecen nuestros pecados, porque si Dios nos mirara a nosotros conforme se merece cada uno de nuestros pecados, estuviéramos perdidos. Pero Él es lleno de misericordia. Hoy Él nos hace un llamado muy importante y Él empieza a reprochar a las ciudades donde Él había hecho milagros, pero la gente seguía así. Entonces, a veces nosotros decimos, oh, yo me llamo cristiano, pertenezco a la iglesia de Cristo, voy a misa cada domingo y con eso pensamos que estoy ya haciendo lo maximito. No, mis amados hermanos y hermanas, nos falta bastante. Nos falta nutrirnos de la palabra del Señor y no solamente nutrirnos. Hay personas que cuando van a la Santa Eucaristía ya están contentos y eso es bueno. ¿Y qué dijo el Padre? Oh, el Padre dio una excelente homilía, una exégesis de las Sagradas Escrituras, y eso es bueno. Entonces ahí nos vendrá el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22, reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Algunos se quedan solamente ahí, reciben la palabra y ya estuvo. Falta la segunda parte, Santiago 1:22. Pero pónganla por obra, porque quien la recibe y no la pone por obra es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Entonces hay una diferencia entre recibir y entre obrar. Lo excelente ante los ojos del Señor es que nosotros hagamos los dos. Tanto, número uno, recibamos la palabra de Dios con humildad y número dos, que la pongamos por obra. Eso tiene que ir junto. Ahí se tumba la doctrina de los hermanos separados. Oh, yo creo en Cristo y soy salvo. Solamente di que crees en el Señor. Aleluya. Palabra de Satanás. Santiago 2:19 nos viene a decir, tú crees que hay un solo Dios, haces bien, el demonio también cree y tiembla. Recuerdan en Marcos 1:23 en adelante, cuando Jesús llega al templo, sale un hombre endemoniado. Tú eres el Hijo de Dios Altísimo, tú eres el Santo de Dios. ¿Ven? Y eso dice Satanás. Entonces, para nosotros los cristianos, no basta con decir, yo creo en Jesús, Dios es mi Señor, Jesús es mi pastor, nada me falta. No, tenemos que escuchar la palabra del Señor, recibir en nuestro corazón y ponerla por obra. Eso es muy importante. Ahí está lo excelente. Hoy que viene el Señor a reprochar a esas ciudades donde Él había predicado, había hecho muchísimos milagros y la gente no se habían arrepentido y convertido. Eso el Señor quiere de hoy. Dos cosas de nosotros. Primero, reconocer que nosotros no vivimos por nuestra propia cuenta o porque nosotros nos hayamos por nuestros méritos, sino vivimos por la misericordia del Señor, número uno. Número dos, que nos arrepintamos. Y número tres, que nos convertamos, porque puede haber personas que dicen, oh, bueno, antes yo me gustaba mentir, me gustaba chismosear, me gustaba calumniar, ahora ya no.
ya no voy a hacer eso, pero se queda solamente en el arrepentimiento. Hoy el Señor Jesús es claro cuando viene a reclamar de nosotros tanto el arrepentimiento como la conversión. Así como tenemos que recibir la palabra de Dios, ponerla por obra, a través de eso tenemos que arrepentirnos y a la vez convertirnos, acercarnos más al camino del Señor. Allá en cuál es, vamos a ver si me acuerdo bien, San, San Mateo. Vamos a ver San Mateo 13:58 rápidamente. Los que, tienen la Biblia, por favor, busquen conmigo. San Mateo capítulo 13, versículo 58. Bien, San Mateo capítulo 13, versículo 58. Bien, San Mateo capítulo 13, versículos 57 y 58. Vamos a escuchar. Entonces Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Escuchen, versículo 58, para la oreja. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Entonces, cuando nosotros no creemos en Jesús, Jesús no hace milagros en nuestra vida por falta de nuestra fe. Mateo 8:29, Mateo 9:29 nos dice que se haga conforme tú has creído. También en Mateo 8:13 nos dice el Señor que se haga conforme has creído. Hoy, en cambio, el Señor nos viene a mostrar a recordar que Él ha hecho en nuestra vida muchos milagros y viene a reprocharnos porque a pesar de haber recibido mucho milagro del Señor, nosotros seguimos viviendo la propia vida. Hay tantas personas que de pronto estaban en una cama de un hospital. Oh, yo cuando me levante me voy a acercar al Señor, voy a dejar mi mala vida. Se recuperaron, siguen en lo mismo. Antes, durante la pandemia, ¿cuántas personas no harían su promesa y juramento al Señor? Señor, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. Los que le gusta el alcohol, Señor, voy a dejar de tomar. Pasa la pandemia, denme un hito para tomar para el susto. Entonces ahí está Satanás que engaña a las personas para que, como dice en Lucas 8:12, no crean en la palabra de Dios y no se salven. Entonces hoy, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos viene a nosotros a pedir que nos arrepintamos, que nos convertamos. Versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Ahí viene muy importante la penitencia, muy importante. Recuerdan allá en San Mateo 6, de 16 al 18, cuando el Señor nos dice: ustedes cuando ayunen, no pongan cara de tristes, pónganse alegres, perfúmense el cabello para que su ayuno quede en el secreto, y Dios que conoce los secretos les premiará. También allá en Jonás capítulo 3, pueden leerlo, cuando Nínive iba a ser destruido, Jonás va y les predica, ellos se visten de ceniza, mostrando la humildad, la sencillez, que ante Dios no somos nada, y que hizo Dios, les perdonó. Entonces, el Señor hoy nos viene a decir a nosotros, si hubieran, a ver, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, seguramente se habrían convertido, poniéndose vestidos de penitencia y descubriendo cubriéndose de ceniza. Yo se lo digo, Tiro y Sidón serán tratados con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Entonces, Jesús nos deja saber, dice: si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los milagros que en Betsaida, Sidón, se han realizado, entonces ellos se hubieran convertido. Por eso ellos serán tratados con menos rigor. Esto es muy importante, mis hermanos. ¿Qué nos dice hoy el Señor aquí teológicamente? Nos dice
que si nosotros recibimos la palabra de Dios y simplemente no la ponemos por obra porque no nos da la gana, porque nos encerramos en nuestras, allá como dicen Colosenses 2:8, en nuestras eh, eh, en vana falacia, en palabrería, en palabra de hombres, eh, alejándonos de la palabra del Señor. Si nosotros nos encerramos en esas cosas y no nos, a pesar de escuchar la palabra de Dios, no nos arrepentimos, mire lo que dice el Señor. Seguramente se hubieran convertido poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se lo digo, Tiro y Sidón serán tratados con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Entonces nosotros, luego de haber recibido la palabra del Señor, y si no podemos por obra, ya nos dice Jesús allí en San Juan 12:48, será su misma palabra quien nos juzgue, porque nosotros simplemente hemos escogido no poner por obra la palabra del Señor. Por eso allí en Lucas 12:48 dice, a quien más se le da, más se le va a exigir. Si el Señor nos dio la oportunidad a nosotros de escuchar su palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no fuimos capaces ni de nosotros ponerla por obra, ni de nosotros recibirla o de compartirla con nuestra familia, el Señor nos va a pedir cuenta. Por eso saben, porque nos dice el Señor que Lucas 12:48 y Lucas 12:47 y 48, al quien más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le confía, más se le va a pedir cuentas. Entonces, cada vez que escuchemos la palabra del Señor, permitamos que nuestro corazón sea esa semilla fértil, que reciba la semilla del reino de los cielos y dejémosla que crezca, que se encarne en nosotros como se encarnó en la Virgen María, para que así nosotros con perseverancia podamos ponerla por obra y dar fruto, que es lo que Jesús quiere de nosotros. ¿Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo? No, bajarás hasta donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratado con menos rigor que ustedes. Entonces, otra vez viene a decir Jesús a Cafarnaúm, ¿crees que subirás al cielo? No. Y dice, bajarás hasta donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti, en Cafarnaúm, se hubieran realizado en Sodoma y Gomorra, ustedes saben allí en Génesis 19, cuando ustedes saben Sodoma y Gomorra fue destruida por el pecado de los hombres. Y dice, si esos milagros que Jesús hizo en Cafarnaúm se hubieran realizado en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido y hubieran creído. Pero las personas en Cafarnaúm, a pesar de recibir la palabra de Dios, a pesar de ver los milagros del Señor, simplemente decidieron no hacer nada, no convertirse. Y para terminar vamos a leer al profeta Ezequiel capítulo 18, del versículo 21 en adelante. Muy interesante. Los que tienen la Biblia, busquen conmigo. Vamos a ver al profeta Ezequiel. Bien, Ezequiel, vamos a leerlo desde el versículo 21. Bien, Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Recuerden, hoy el Señor nos pide arrepentimiento y conversión. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y la justicia, vivirá y no morirá. A veces nosotros cuando vemos
tantas cosas que pasan en el mundo, podemos pensar, pero ¿por qué Dios no los elimina a la gente malvada, que solo quede gente buena? ¿Saben por qué? Porque primeramente todos somos pecadores, simplemente que a veces nosotros nos ocupamos de ver la viga que tiene en el ojo el hermano, antes nos dedicamos a ver la pelusa que tiene el hermano en su ojo antes de ver nuestros propios errores, la viga que tenemos nosotros en el de nosotros. Y por eso a veces mucha gente dice, es que los malos deben de morir. Aquí dice la Biblia, no, porque Dios es misericordioso. ¿Recuerdan Salmo 30, versículo 6? Su ira es un instante, más su misericordia es toda la vida. Entonces el Señor nos dice que si el malvado se aparta de su mala conducta, entonces que quiere el Señor esa conversión y empieza a practicar la justicia, entonces vivirá. Y escuchen el versículo 23. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé, lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y viva. Ahí está la misericordia del Señor. Dios dice, no quiere que mueran las personas malas. Y si tú y yo pensamos, oh, es que yo he hecho tantas cosas en mi vida, no sé si Dios me podrá perdonar o no. Aquí te está hablando hoy el Señor a ti. Dice, escuchen, Ezequiel capítulo 18, versículo 23. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé, lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y que viva. Vamos ahora al versículo 26. Ezequiel capítulo 18, versículo 26. Cuando el justo se aparta de la justicia y comete el mal y por eso muere, muere por culpa de la injusticia que cometió. Del mismo modo, si el malvado se aparta de la mala vida que llevaba y actúa según el derecho y la justicia, vivirá. Si se aparta de todas las infidelidades que cometía, debe vivir, pero no morir. La gente de Israel dice, la manera de ver las cosas que tiene el Señor no es justa. Así que mi manera de ver las cosas no es justa. Gente de Israel, ¿no será más bien la de ustedes? Entonces la gente a veces dice, Dios no es justo, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Y dice, Dios no es justo. Jesús dice, ese es porque ustedes son injustos, piensan que yo también soy injusto. Por ahí hay un dicho que dice, el ladrón juzga por su condición. Mire el versículo 30. Vamos ahora por el versículo 30. Juzgaré a cada una de ustedes de acuerdo a su comportamiento. Gente de Israel, dice Yahvé, corríjanse y renuncien a todas sus infidelidades, a no ser que quieran pagar el precio de sus injusticias. Entonces siempre hay un precio que pagar. Allá en Romanos 6:23 nos dice que el precio del pecado es la muerte, más el precio el premio de portarse bien es la vida eterna. Y Dios hoy nos viene a recordar que hay un precio. Lo que hoy estamos haciendo, como dice en Gálatas 6:7, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. El Señor hoy quiere que nos convertamos. Y Dios quiere, como dice en 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere que todos se salven arrepintiéndose y convirtiéndose al camino del Señor. Esto es muy importante. Y dice que Dios nos va a juzgar según nuestro comportamiento. Hay personas como hace un momento hablamos, oh, yo creo en Dios y soy salvo. Solamente di con tus labios que crees en el Señor y serás salvo. Palabra de Satanás.
no la fe solamente, sino la fe con la obediencia. Por eso nos dice allá en Romanos 1:5, hemos recibido el apostolado para predicar la obediencia de la fe. Romanos 6:16, Romanos 16:26, San Pablo insiste. Y también Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Tenemos que hacer, no solamente creer. Cree y serás salvo. No, tenemos que hacer. En el juicio final, Jesús no nos va a juzgar. Oh, ¿qué tanto creíste? Yo creí mucho, mucho. Pase, pase. Ya. No. Allá en el juicio final, Mateo capítulo 25, del 31 al 46, tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve forastero, me recibiste. Esas son obras y tenemos que hacer las obras. Allá en Efesios 2:10, Dios dejó las buenas obras para que la practicáramos. Y el apóstol Santiago nos pone un ejemplo clarísimo y nos dice, allí en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 16, y si viene una persona a ustedes y dice, tengo hambre, otra persona viene a ustedes y dice, tengo sed, y ustedes dicen, vayan, aliméntense, abríguense, y no le dan nada para que se alimenten y se abriguen, son unos mentirosos, porque la fe sin obras es una fe muerta, lo dice Santiago, por algo lo dice Santiago, y eso a lo que Martín Lutero, quien se separó primero de la Iglesia Católica, viene a decir que la epístola de Santiago es una carta de paja, palabra de Satanás. Así mismo piensan los protestantes, que solamente la fe es por la fe soy salvo. Fe y obediencia. Jesús es claro. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ven que hay que hacer. Y para terminar, Ezequiel 18:31 en adelante, escuchen. Lancen lejos de ustedes todas las infidelidades que cometieron. Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿O es que quieren morir, gente de Israel? Escuchen, eso quiero que escuchen. Ezequiel 18:32. A mí no me gusta la muerte de nadie. Palabra de Yahvé. Conviértase y vivan. Entonces el Señor hoy es claro. Arrepiéntanse y conviértanse para que vivan. Porque si no nos arrepentimos y no nos convertimos, aunque escuchemos la palabra de Dios, si no la ponemos por obra, no estamos actuando de la manera como Dios quiere, mis amados y mis amados hermanos y hermanas. Por eso está la palabra de Dios, para guiarnos, para que no caminemos en tinieblas, para que guiándonos de ella vayamos a Jesús, vivamos para Jesús y por Jesús. Porque Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que mis queridos hermanos y hermanas, dejemos que la palabra de Dios se encarne en cada uno de nosotros, recibámosla con humildad y veamos qué es eso en nuestra vida, que es el pecado que tenemos que dejar, que abandonar, por el cual nos tenemos que convertir, abandonando aquel pecado que nos domina. Cuando nos dejamos dominar del pecado, no estamos sirviéndole a Dios, sino estamos sometidos a la voluntad del diablo. Nos dice allí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Y que a ejemplo de la Virgen María, nosotros dejemos que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Y seamos obedientes como la Virgen María. ¿Recuerdan Lucas 1:38? Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Entonces, dejemos que la Virgen María sea nuestro ejemplo, nuestro modelo de fe por excelencia. Abandonemos nuestras infidelidades. Infidelidades quiere decir que no somos fieles a Dios, somos más fieles al internet, más fieles a las cosas materiales, más fieles incluso a la misma familia de uno que a nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos decía el Señor en estos días en Mateo 10:37. El que ama más a su padre, el que ama más a su madre, el que ama a su hermano, el que ama a su hermana, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Dios es claro. Por eso Marcos 12:29 y 30 nos viene a recordar el Señor.
Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu imaginación, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Entonces, el Señor tiene que ser el centro de nuestra vida. Ni siquiera nuestros papás, ni siquiera nuestras mamás, ni siquiera nuestros hijos, ni siquiera nuestros hermanos o nuestras hermanas. Primero Dios y después vos, decía alguien. ¿Ok? Un abrazo bien grande para todos. Deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios 16, 24, 23 y 24. Que la gracia de Jesús esté con ustedes. Los amo en el amor de Jesucristo. Denle compartir a este su canal de evangelización. Denle suscribir. Denle, los que desean apoyarnos en este ministerio, lo pueden hacer a través del método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción. Envíenlo a sus amistades para que reciban la buena noticia del reino de los